Bueno, entonces les decía que habíamos visto lo básicamente la interpretación de Copenhague, que es lo último que vimos. Les decía que eso tiene su importancia histórica. Y bueno, un poco para resumir lo que está acá escrito, voy a tratar de acordarme de qué es lo que quise poner, pero más o menos cuento así, que debe estar ligado con todo esto que está acá. Nosotros podríamos decir de la interpretación de Copenhague que así lo más fuerte que tiene, vamos a decir así, esta interpretación es que nada existe hasta que no se mida. O sea, las magnitudes no existen hasta que uno no las mida, no están definidas, ¿no? Imagínense quién pudo haber sido alguien que le molestó esto muy fuertemente. Bueno, esa persona a la que no toleraba, digamos, por decirlo de alguna forma, esta afirmación fue el mismísimo Albert Einstein. Por eso Einstein busca experimentos pensados o ejemplos donde sea obvio que algo se pueda conocer con total certeza sin necesidad de medir. Para zafar de esto, un poco para contradecir a Bohr, que fue el gran artífice de esta interpretación. O sea, buscar de alguna manera experimentos que me permitan conocer el valor sin necesidad de medir sobre el objeto, digamos, ¿no? Y esas magnitudes, las que se pueden obtener así, las que yo puedo obtener el valor, después ahora vamos a ver un ejemplo, de la que yo puedo obtener el valor sin necesidad de medirlo directamente el objeto, o sea, poner el medidor en conexión con el objeto, en interacción con el objeto, a esas magnitudes las llamó elementos de realidad, de la teoría. Y este muchacho inclusive fue más allá de eso, ¿no? Porque afirmó que para que algo sea considerado teoría debe poder predecir elementos de realidad de la teoría, ¿no? Por ahí no todos, bueno, si no los predice todos sería, según Einstein, una teoría incompleta. E incompleta no significa que no sea precisa. Él decía de la mecánica cuántica que era una teoría muy precisa, porque no podía decir tampoco otra cosa, ¿no? Porque los resultados en favor de la mecánica cuántica eran así como apabullantes, ¿no? Todo lo que no explicaba la física clásica, que parecía raro, etcétera, etcétera, la cuántica lo explicaba. Entonces muchos físicos de la época creyeron ciegamente en la cuántica y a mucha gente ya no le importó un pito los fundamentos filosóficos, digamos, por llamarlo de alguna forma. Recuerdo que Albert Einstein no pone en tela de juicio el formalismo de la cuántica. Solamente él dice que ese formalismo no tiene una interpretación, o sea, no me describe algo que a él le parecía coherente. Por ejemplo, como dije antes, la interpretación de ese formalismo dicen que las cosas no existen hasta que uno no las mida. Y Einstein, mirando esto que dice acá, ¿no? Einstein decía que los atributos de algo tienen que existir más allá de si uno los mide o no. O sea, ser elementos de realidad, ¿entienden? Es decir, una partícula tiene un momento magnético, tiene una energía, tiene una velocidad, una posición, más allá de si yo lo mido o no.
¿no? Más allá de si yo lo mido o no. Eso es lo que Einstein decía. O sea, eso es una visión, como se dice, realista. La mecánica cuántica no dice eso. Dice todo lo contrario, ¿no? Bueno, después esto ya lo dije, que el elemento de realidad es algo que debe ser predecible por la teoría y debe ser capaz de ser medido indirectamente. Estas dos cosas son las que cumple algo que se define elemento de realidad. Vamos a ver si acá puse este ejemplo. Pensemos en la física clásica. El choque entre dos partículas, la partícula A y B se encuentran, chocan y después se separan, como ustedes vieron en la física más elemental. Entonces, claro, en este ejemplo se conserva la cantidad de movimiento y eso hace que uno pueda escribir la velocidad de B en función de la velocidad de A. Entonces, si yo mido la velocidad de A, midiendo sobre A, o sea, pongo un aparato en A. Ese aparato puede ser simplemente una de estas cosas que uno usaba en el laboratorio de física general, que no me acuerdo cómo se llamaba, que pasaba el móvil por ahí y le medía la velocidad, que tenía un sensor óptico, eso. Bueno, puede ser esa barrera óptica y mido la velocidad de esto. O puede ser alguna otra cosa, no sé, lo apunto con un radar como el que utiliza la policía en caminera y mido la velocidad, o le hago algo que lo perturbe un poco más, si quieren, y mido la velocidad. Bueno, mido sobre esto. Pero del formalismo de la mecánica clásica, que me dice que en los choques la cantidad de movimiento se mantiene fija, de ese formalismo uno puede encontrar la velocidad de B sin medir sobre B. Entonces eso es un poco una ventaja, porque Einstein, para zafar de lo que decía Bohr, de que las cosas no existen hasta que no se las mida, dijo, bueno, cuando uno hablaba de medir, cuando Bohr al principio hablaba de medir directamente sobre el objeto. Primero, que Bohr al principio estaba convencido y decía que cuando uno mide sobre el objeto, altera lo que está midiendo siempre. Y Einstein estaba convencido de que eso no era así. Bueno, acá no ganó Einstein, porque no estoy midiendo sobre XB, pero de alguna forma ganó porque puedo encontrar algo de B sin medir sobre XB. Entonces, por eso estoy seguro de que esta cantidad que encuentro acá es como se dio una cantidad real. No está perturbada por ningún medidor, porque el medidor en todo caso está enchufado acá. Está bien, alguien podría decir, bueno, pero el problema es cuando yo mido acá. ¿No? Entonces, bueno, si acá no mido con precisión porque pasa algún fenómeno raro, voy a encontrar la velocidad de A, que no va a ser la velocidad del bicho sino que va a ser otra, va a ser alguna interacción entre el medidor y A, de alguna forma. Entonces no voy a poder predecir esto. Bueno, eso es cierto también. Y todo esto yo lo estoy contando, no quiere decir que todo esto resulte y tenga que resultar tan claro, ¿no? Bueno, por eso está en última clase. Pero así fue la sucesión de acontecimientos en la historia esta, digamos. Bueno, vamos a ver qué viene ahora. Bueno, como bien dice acá, también la formulación de Copenhague de alguna forma me decía algo acerca de cómo yo tengo que definir un estado físico. Vamos a la física clásica. Uno dice, bueno, ¿qué es
¿Qué es el estado físico en física clásica? El estado, en general, es una lista de valores, por ejemplo, de posición y velocidad. Si mi sistema es un sistema mecánico, yo conociendo la posición y la velocidad de cada una de las partículas, la posición y velocidad que toman en cada momento, si yo conozco eso, bueno, con eso puedo armar las otras magnitudes mecánicas, qué sé yo, el momento angular, y porque el momento angular es R por mv, o sea, la posición por la velocidad. ¿Qué sé yo? La energía, y porque la energía es un medio de la velocidad al cuadrado más un potencial que depende de la posición. Entonces, si yo me remito solamente a lo mecánico, si yo me quedo solo en lo mecánico, y bueno, dar la posición y la velocidad es dar el estado del sistema. Ahora, si no estoy solo en lo mecánico, sino que lo que se mueve ahí son cargas eléctricas, qué sé yo, y bueno, tendría que agregar cosas en ese listado, en esta lista, tendría que agregar cosas que me digan cómo es la carga eléctrica en cada momento, qué sé yo, cómo es el momento magnético en cada momento. Entonces, bueno, en cada momento existe algo de esa partícula, independientemente si yo lo mido o no. Eso es la física clásica. Para la física clásica la realidad es objetiva. Existe una realidad más allá de si yo la voy a medir o no la voy a medir. Entonces esa lista de los valores que toman las magnitudes son, todas esas magnitudes son en realidad elementos de realidad, valga la redundancia. Bueno, ¿qué pasa en la mecánica cuántica, ¿no? Donde aparece metido esto, la probabilidad? ¿Qué pasa en la mecánica estadística clásica donde aparece la probabilidad? O sea, no es tanto como la física clásica. En la física clásica el tema es determinista. En la mecánica estadística clásica las cosas no son deterministas. No son deterministas. Yo no puedo, si no son así si no son deterministas, me pregunto cómo cuerno defino un estado si no puedo dar una lista de cosas porque no las conozco. ¿Está bien? Bueno, en principio tener en cuenta que en la mecánica estadística, que yo sé que ustedes no ven acá en esta universidad mecánica estadística, en la mecánica estadística uno supone que no conoce, por ejemplo, la posición con toda la precisión del mundo y la velocidad de cada una de las partículas con toda la precisión del mundo. Pero ese desconocimiento no está originado en algo del formalismo. El formalismo no me dice, mira, por más de que lo mida flaco con el mejor instrumento del mundo, no vas a poder conocer nunca la posición y la velocidad con precisión absoluta. Eso no me lo dice el formalismo. El formalismo no me dice nada de eso, me dice la podés medir con precisión absoluta la posición y la velocidad. Lo que pasa es que por una cuestión empírica práctica no lo puedo hacer. Porque si estoy, por ejemplo, pienso en un gas, tengo 10 a la 23 moléculas, ¿y cómo puedo hacer un listado de 10 a la 23 posiciones y 10 a la 23 velocidades? Si eso no dura nada, después de un rato todo va a cambiar. O sea, hay cuestiones prácticas que no me permite medir eso. No es que no me lo permite medir el formalismo. Pero en la mecánica cuántica no ocurre así, ¿no? En la mecánica cuántica me prohíbe medir la posición y al mismo tiempo la velocidad. Me dice, mira, si vos me vas a dar una lista de las posiciones de las partículas con absoluta precisión, entonces
no me vas a poder decir absolutamente nada de las velocidades. Entonces ya no puedo escribir el estado mecánico como una lista de posiciones y una lista de velocidades. No puedo hacerlo. Entonces, a ver, voy al ejemplo. Entonces, ¿cómo lo describo en la mecánica estadística clásica y cómo lo describo en la mecánica cuántica, el estado? Bueno, la mecánica de estadística clásica está bien, no puedo tomar con total precisión. Por ejemplo, yo tengo acá puse un ejemplo. Tengo un montón de partículas, Q1, Q2, Q3, qué sé yo, todas estas partículas, cada una tiene una posición y una velocidad, supongamos que sean las partículas de un gas, y obviamente se están moviendo a velocidades muy altas porque están en un baño térmico a 25 grados, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuerno describo yo el estado del sistema Si acá tengo poquitas partículas, pero en la vida real en un cubito de 1 centímetro cúbico de gas tengo 10 a la 23, ¿no? Entonces, el estado mecánico de este gas es eso, es poner la posición de la partícula 1 cuando estaban todas o sea, cuando saqué esta foto, ¿no? Está ahí significa la foto, la iésima foto. La posición de la partícula 2 también, en algún momento, la de la 3, y después sus velocidades o sus cantidades de movimiento, como quieran. Recuerden que PSMB, ¿no? O sea, ¿no? Entonces esto constituye todo esto. Yo acá puse como ejemplo un gas de 3 partículas, ¿no? Entonces todo esto que está acá, Q1, Q2, Q3, P1, P2, P3, es un punto en lo que se denomina el espacio de las fases. El espacio de las fases es un espacio que tengo en un eje las posiciones y en otro eje las velocidades. Está bien, acá el espacio no lo puedo dibujar acá, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensiones. Pero si yo tuviera una sola partícula y esa partícula se moviese en línea recta, tendría su posición y su velocidad. Entonces haría así, haría un eje donde pongo la velocidad, en el otro pongo la posición, y un punto representa el estado que tiene la partícula en algún dado momento. ¿Está bien? Bueno, claro, este sistema está a 25 grados y va a pasar, hasta 3 partículas van a chocar, porque esto se mueve incesantemente, y van a pasar por diferentes estadios. Por ejemplo, esta que primero se movía para allá, no sé, chocó con la pared, con esta silla, la salió para allá. Esta que venía apuntando para un lado salió para el otro, bueno, y esta lo mismo, ¿no? Con diferentes, quedaron ubicadas en diferentes posiciones y con diferentes velocidades. Entonces, todo esto, digamos, estaría representando un punto en ese espacio de fases. ¿Está bien? Entonces, claro, el sistema va pasando por diferentes puntos. Este es el punto Φ1. Esta lista de cosas, o sea, esta lista es el punto Φ2, ¿no? Todos estos puntos, estos puntitos que uno puede dibujar en el espacio de fase, está bien, en este caso, vuelvo a repetir, yo no puedo dibujar en el espacio de fase porque es una cosa de 6 dimensiones, pero supongamos que se puede hacer. Toda esa nube de puntos representa el estado de este sistema, el estado, como se dice, microscópico del sistema. Claro, la termodinámica que ustedes vieron
no usaba eso, obviamente. Usaba simplemente que el estado estaba caracterizado, por ejemplo, por 3 números. El número de partículas, por decirlo así, el volumen y la temperatura, en este caso. Y con eso era suficiente para definir el estado. O sea, a estas 3 cosas hay asociado un montón de posibles configuraciones, infinitas configuraciones. O sea, en la mecánica estadística, en la termodinámica, como uno no puede poner una lista acá, bueno, puede poner su estado a través de otras cosas, o sea, su estado macroscópico, así se lo llama, que queda muy bien caracterizado solamente por 3 numeritos. En este ejemplo queda caracterizado por 3 números, y donde, claro, se supone que a ese estado macroscópico obviamente hay una infinidad de estados microscópicos. ¿Está bien? Pero de esa forma la termodinámica se las arregla para definir un estado. El estado microscópico estará definido por esto es imposible de describir, pero existe. Bueno, también está esto. El estado sería la lista de estas 3 cosas, N, B y T, por decirlo de una forma. Bien. ¿Qué pasa en la física cuántica? O sea, en la física clásica, el estado es posición y velocidad y no hay ningún problema para medir eso. En la física clásica, pero estadística, que también es física clásica, está la física clásica estadística o también llamada mecánica estadística clásica, y está la mecánica estadística cuántica. Hablemos de la clásica. En la física clásica, que es determinista, ya sabemos que posición y velocidad definen un estado. En la física clásica estadística, bueno, están los estados macroscópicos, o también se los llama macroestados. Puedo decir, bueno, dibujar en un dibujito, hacer puntitos y decir cada uno de esos puntitos representa posición y velocidad de cada una de las infinitas partículas que tiene el sistema. O puedo decir, mi estado está representado por estos 3 números, como puse en el ejemplo anterior: el número de partículas, el volumen y la temperatura. Listo. Y no vamos a entrar más en detalles sobre esas cosas. Más allá de todo, la clásica, ya sea determinista o no determinista, se las arregla sin ningún tipo de problema para definir lo que es un estado. ¿Qué pasa con la cuántica? No, la cuántica tiene problemas. La cuántica tiene problemas porque el estado uno lo puede definir perfectamente dando la función de onda. Porque justamente, porque ese era uno de los postulados, ¿no? El estado queda caracterizado por una función de onda. Pero eso no implica que yo pueda conocer, como dije antes, todas las magnitudes que hay en juego. En la física clásica eran 2, posición y velocidad. Pongamos ese ejemplo. Acá ya lo dije, con ese ejemplo estoy en el horno, porque no puedo dar una lista de posición y velocidad, porque alguien me dice, ¿cómo me das un estado cuántico? Me lo das como posición y velocidad, si vos no podés medir esas 2 cosas a la vez. Vuelva a marzo, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, este es lo que yo quise poner acá. En general, en la física cuántica, las magnitudes, las cosas que ustedes pueden medir, también llamadas observables, y ya no son vectores, son operadores. Y los operadores pueden portarse bien
o pueden portarse mal. Portarse mal es no conmutar, o sea que esto no sea cero. Y cuando esto pasa, quiere decir que la incerteza que uno obtiene en uno de ellos está relacionada con la incerteza en el otro. Este teorema, que se deduce a partir solamente de los postulados que nosotros dimos de la mecánica cuántica, solamente de ahí sale el teorema, solamente del formalismo. Es el teorema de Robertson, así se llama, porque quien lo demostró, no es largo de demostrar, obviamente no hacemos esas cosas acá. De alguna manera pone un límite a lo que uno puede, si uno quiere escribir el estado cuántico como una lista de cosas que yo puedo medir, estoy en el horno. Porque si A es la posición y B es la velocidad, yo puedo decir la posición, indicarla sin ningún problema, pero si hago eso, entonces las B's, que son la velocidad, no la puedo medir. Entonces, ¿cómo se las arregla la mecánica cuántica para hablar de un estado? Bueno, según el formalismo ese que nosotros dimos, generalmente, pensemos en el átomo de hidrógeno, lo que uno hacía cuando hablaba de, por ejemplo, el estado del átomo de hidrógeno, donde ponía, bueno, tiene un número cuántico n, o sea, tiene una energía, el electrón del átomo de hidrógeno, que la puedo medir, tiene un momento angular, un módulo del momento angular, tiene una un LZ, que es esto que está acá, y tiene un spin, que es esto que está acá. Todas las cosas que yo las puse acá son las que puedo medir, las que tiene sentido medir. Es decir, a las que no les pasa esto. Porque, por ejemplo, si esto y los operadores asociados a estas cosas, a la energía y el momento angular, no conmutasen, si no conmutasen, o sea, si esto fuese cero, quiere decir que sus incertezas quedan relacionadas. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Si no conmutasen, y yo no puedo poner acá la energía y el L, porque no lo puedo medir simultáneamente. Alguien me dice, ¿cómo me estás poniendo la energía y el L? Si cuando midas la energía con toda precisión y me pongas acá, la energía vale 7 Joule, no me puedes decir nada del L. Entonces el estado cuántico en realidad recolecta todas las magnitudes que yo pueda medir simultáneamente, o sea, que conmuten con el hamiltoniano. El L, el momento angular, el módulo se puede medir porque conmuta con H, el LZ también, que es esto que está acá, el spin también. Entonces todo eso constituye, todos esos valores constituyen, digamos, el estado del sistema, o definen el estado del sistema. Todas esas cosas definen el estado del sistema. ¿Está bien? Lo que no se puede medir, bueno, según Bohr, no hay problema. Lo que no se mide, para Bohr no existe. Así, lisa y llanamente. No existe. Algo que, vuelvo a repetir, le molestaba terriblemente ni más ni menos que a Alberto Einstein, ¿no? Bueno, entonces, eso es en cuanto al estado. Bueno, volviendo a las ideas de Einstein en relación con sus estados de realidad. Esto ya un poco lo dije, pero yo voy a correr esto de acá. Einstein lo que empezó a buscar era algún experimento
que deje bien en claro que, si bien la mecánica cuántica es correcta, no es completa. Y se le ocurrió un experimento, no solamente a él, a estas otras dos personas, Podolsky y Rosen, que, bueno, ese experimento tiene más de una versión. Cuando Einstein, Podolsky y Rosen lo piensan utilizando, haciendo experimentos, más o menos es esto, medir, por ejemplo, no puedo medir simultáneamente la posición de A y su velocidad. Supongamos que estas cosas, estas bolitas verdes, sean electrones, qué sé yo. Entonces, bueno, está bien, no puedo medirlo directamente, pero lo que puedo hacer es lo siguiente. Supongamos que estos electrones interactúan, chocan, la cantidad de movimiento inicial es 0 y se sigue conservando igual a 0. O sea que después de chocar, uno sale para acá y el otro para el otro lado con la misma velocidad. Los electrones son iguales, tienen la misma masa, todo lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es así, yo podría hacer lo siguiente. Podría medir la posición de y la velocidad de Entonces, cuando mido la posición de también mido la posición de porque como son iguales, lo que se apartó acá es lo mismo que lo que se apartó acá. Entonces, mido indirectamente la posición de y había medido su velocidad. Eso lo puedo hacer. Porque esta medida yo no medí sobre este electrón, medí sobre Entonces puedo medir sin ningún problema. Otra vez, posición acá, eso me dice cuánto habrá la posición acá. O sea, eso ya lo sé, no porque medí. Lo sé por esta otra partícula. Bueno, tengo ese dato y ahora mido velocidad, o sea, mido solamente una cosa, mido la velocidad. Entonces tengo todo de esta partícula, tengo posición y velocidad. Pero tenía eso en la cabeza y dijo, entonces puedo conocer posición y velocidad, y esto contradice la mecánica cuántica. Bueno, estas tres personas piensan en un experimento. Ese experimento está acá en esta referencia, si la quieren consultar o ver, que dice, ¿puede la mecánica cuántica ser considerada una descripción completa de la realidad física? O sea, no dice correcta. Correcta dice es, porque si no me tiran del tren, ¿no? Porque funciona tan bien. Pero completa, digamos. O sea, si puede ser completa. Bueno, entonces, si quieren perdónenme un segundito, me parece que me están golpeando. Adelante. Perdón. Entonces, uno puede consultar eso en el trabajo que no es sencillo porque ahí utilizan todo el formalismo. Yo se los estoy contando así con los dedos, como para que tengan una idea, porque Einstein dudaba de esto de que, bueno, no puedo medir simultáneamente una cosa y la otra, ¿no? Porque acá la idea es que sin hacer cuenta nos demos cuenta así mirándolo. Acá uno dice, pero cuerno, si puedo medir posición acá y tengo la posición de porque se apartan lo mismo. Y bueno, ahora le mido la velocidad. No estoy midiendo simultáneamente estas dos cosas. Pero entonces conozco posición y velocidad. Y eso me lo prohíbe terminantemente la mecánica cuántica. Bueno, ese fue uno de los experimentos. Después hubo una modificación
de ese experimento que se llamó la versión de Bohm, de este tipo, del experimento de Einstein, Podolsky y Rosen, que se conoce como el EPR, ¿no? En el EPR, lo que en la versión Bohm, que es la más, digamos, amena, si uno quiere ver de qué se trata, no mido posición y velocidad, sino que lo que mido, también estoy contando esto con los dedos, lo que mido son, por ejemplo, el spin de dos partículas, la partícula A y la partícula B. Ahora, el experimento, modernamente, este experimento, que se hizo en una versión muy moderna en el año 86 y después se volvió a hacer, para hacer el experimento se utilizan no electrones sino fotones, y lo que se mide es la dirección de polarización del fotón. Bueno, uno puede pensar otra vez en electrones y decir, bueno, mido el spin del electrón. O sea, hay procesos donde, por ejemplo, uno genera un par de partículas y esas partículas quedan como, vamos a decir así, por ejemplo, salen con spin total cero, o sea que si una sale, la partícula B sale con spin para arriba, la partícula A sale con spin para abajo. Bueno, uno agarra las partículas, no sé, hace que se mueva una para allá y la otra para el otro lado, como se ve acá en el dibujo. Bueno, mide sobre la partícula B. Si yo mido sobre la partícula B, entonces puedo con certeza decir que si sobre la partícula B el spin es para arriba, sobre la partícula A el spin será para abajo, porque se tiene que de alguna manera conservar el spin total, ¿no? Bueno, y efectivamente, si uno hace estas cosas, si uno va arrojando lo que en la vida real, uno de los experimentos se hace desintegrando una partícula subatómica que se llama mesón, el mesón neutro. El mesón neutro es una partícula que cuando se desintegra se transforma en dos electrones, en un electrón y en un antielectrón, o sea, en un positrón. Y bueno, uno sale con spin para arriba, el otro sale con spin para abajo. Bueno, esa es la idea. O sea, cómo se hace esto en la práctica puede ser muy complejo. Estamos suponiendo que acá simplemente son dos bolitas, que una sale con spin para allá y la otra para allá. ¿Por qué es así? Bueno, no importa cómo es el procedimiento experimental para hacer esto. Bueno, el tema es cómo estas dos interpretaciones, la que vimos, que son las que todavía vaguean en el ambiente, que una es la interpretación realista, la de Albert Einstein, la que dice que existe una realidad objetiva, o sea, una realidad más allá de si existe alguien o algo que va a medir ahí, y otra es la interpretación de Copenhague. Bueno, lo que dice la interpretación de Einstein es que, bueno, el par de fotones o de electrones o de lo que sea nace con un spin nulo, ¿no? Y esta propiedad, bueno, se conserva hasta que se mide, siempre y cuando en el medio uno no le haga nada a las partículas, no interactúe con las partículas, no haga nada en el camino que cambie esa situación, ¿no?
Entonces, si el medidor funciona como tal, es decir, si cuando el medidor mide no es una cosa que destruye, es obvio que cuando midamos esta positiva, esta va a ser negativa porque fueron generadas siempre así. O sea, acá se generaron así porque cuando apareció el spin sobre esta partícula, antes acá no había nada, había un mesón neutro, de repente apareció un electrón y un positrón. Y aparecieron con spines. Bueno, si la realidad es objetiva, el spin es algo que debe existir. Más allá de si uno mide o no, ¿no? Entonces cuando se generó, como eso existía, bueno, y nadie le hizo más nada a la partícula, cuando uno midió acá, encontró lo que ya existía. Einstein decía, esto es una pavada, es como decir, bueno, tengo dos guantes, uno rojo y uno azul, no me acuerdo exactamente cómo era decía, lo pongo uno en cada caja, una caja me la llevo a Groenlandia y otra caja me la llevo al sur. Cuando abro la caja que está en Groenlandia, si encuentro el guante rojo, y en la caja que está en el sur encuentro el guante azul. Porque yo los puse así adentro. ¿Está bien? Porque estaba definido esa propiedad. O sea, el color rojo del guante era algo definido del guante, más allá de si yo lo mire o no lo mire. Bueno, acá también el spin está definido de entrada, y bueno, por eso uno encuentra el resultado que encuentra. Bueno, eso es lo que dice la interpretación realista, es decir, en la que creía Albert Einstein, Schrödinger, por ejemplo. ¿Qué dice la otra interpretación? La del muchacho Bohr y también Heisenberg, ¿no? Que sería la interpretación de Copenhague. Bueno, él diría, los valores de polarizaciones, esas flechas que dibujé antes, no existen antes de ser medidos. No existen. Entonces, bueno, cuando se mide, si uno luego mide sobre el fotón A, se fija un valor porque la medida es la que crea el valor. Por ejemplo, mido sobre A y fijo el valor aparece el -1, ¿no? De alguna manera, la información de que apareció el -1 en A, fíjense qué rebuscado que es esto, ¿no? De alguna manera, la información de que apareció el valor -1 en A debería viajar hasta B y decirle a B, che, aparecí -1, entonces B se tendría que poner en +1 para que la cuenta me dé 0. Eso, así tal cual lo escuchan, es lo que pensaba Bohr. Así tal cual lo escuchan, Imagínense que a Einstein, claro, todo esto revolvió el estómago, ¿no? Porque él pensaba, pero supongamos que son fotones, señor Bohr, si estos fotones salen de acá del origen, por ejemplo, hay procesos donde uno puede crear un par de fotones, uno con una polarización así para arriba y el otro con polarización para abajo. Hay procesos que se hacen, por ejemplo, irradiando átomos de calcio. Hay ciertos procesos que generan par de fotones así correlacionados. Bueno, si son fotones, le dijo, ¿no? Y estos van a la velocidad de la luz. Este va a la velocidad de la luz para allá y este va a la velocidad de la luz para allá. Cuando yo mido sobre una señal que sale de acá, ¿cómo va a ser para alcanzar a si este va a la velocidad de la luz? Entonces dijo, esto no tiene ningún grado de coherencia. Porque Einstein decía, bueno, las señales o todo lo que sea debe viajar a la velocidad de la luz, como máximo. Otra de las cosas es
Vamos a sacar esto. O sea que lo que pensaba, voy a tratar de repetir lo que está acá, ¿no? Bueno, lo que dije, los valores de población no existen antes de ser medidos, se definen en A o en B, luego de medir en A o en B, digamos. Y esto implica, en algunos experimentos, puede implicar una propagación instantánea de información. Y esto en realidad no se puede entonces justificar con ninguna interacción física, porque las interacciones físicas no viajan a más velocidad que la luz, por lo menos no según la teoría de la relatividad, que también funcionaba perfectamente. Entonces esto era como decir que existía, esto implicaba como que existía alguna acción fantasmal a distancia entre los dos objetos A y B, que no era nada físico. Y esto era lo que le molestaba muchísimo a Einstein, ¿no? Porque y fue Einstein el que en forma burlona se le dijo a Bohr en una de las tantas conferencias, hubo una en Solvay en el 1927 donde se empezaron a discutir estas cosas. Después hubo otra en el 35, creo, donde Einstein le refregó en la cara que eso era una, ¿cómo se llama? Entonces él creía en una especie de cosa fantasmagórica. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que estas son las partículas A y B y que salieron de algún lugar de la estación espacial que estaba entre Marte y la Tierra, y una fue a parar a Marte, acá ya hay gente, y otra fue a parar a la Tierra. Y cuando Marte y la Tierra están a la menor distancia que pueden estar, que son 58 millones de kilómetros, o sea 3,2 minutos luz, yo supongamos que mido a las 12 del mediodía y un minuto cómo era la flecha esta, y a las 12 mido cómo era la flecha esta. Lógicamente no pudo haber información transmitida de acá hasta acá, porque pasó un minuto, ¿no? De las 12 que medí acá a las 12 y un minuto, pasó un minuto. Y lo que más rápido viaja tardaría 3 minutos en llegar. Sin embargo, Bohr decía, llegó a decir, la mecánica cuántica no dice que exactamente cómo es la naturaleza, dice cómo se comporta la naturaleza. Pues sonará raro, pero se comporta así, porque si no se comporta así, la mecánica cuántica no me funciona, y si no me funciona, ya sabemos que la mecánica cuántica funciona. Bueno, uno puede poner algo un poco más fino, pero no vamos a ponerlo. Creo que acá con esto ya me parece que terminamos. Yo quería contar simplemente el final. Uno dice, qué locura todo esto, ¿no? Que esta se entere aparentemente de lo que hace esta instantáneamente, según Bohr. Eso no puede ser. Bueno, les aclaro que lamentablemente eso es lo que se mide. Se mide realmente como una acción a distancia que no podría consistir en ninguna interacción de fuerza, de nada, porque si las partículas están muy separadas, la fuerza debería ir disminuyendo, y supongamos que uno las ponga 2 electrones, uno en la Tierra y el otro en Marte, no se ve nada, uno, ¿qué fuerza le va a hacer al otro? Nada, en la práctica, ¿no? No se puso un electrón acá en la Tierra y otro en Marte, pero sí se pusieron fotones, uno en un laboratorio y el otro a no sé cuántos kilómetros, en el conocido experimento de Aspect de 1986. Y ese experimento, donde todo el mundo esperó que se encontrase algo en contra de la mecánica cuántica de esa interpretación de Bohr,
ese experimento demostró de que Bohr tenía razón. Entonces, no sabemos mucho del tema. Hay un montón de maneras de explicar y dar vuelta a la cosa, pero ¿qué es lo que realmente pasa? Sigue siendo así de misterioso, ¿no? Uno puede decir, bueno, en realidad estas dos conforman, uno puede arreglársela en el sentido de decir, bueno, en realidad estas dos partículas nacen entrelazadas, digamos de alguna manera, ligadas, como si fueran gemelos, y en realidad es una sola partícula. Estas dos conforman un estado. Entonces cuando yo toco esta, en realidad no estoy tocando esta, estoy tocando las dos, porque estoy tocando un estado. Sí, eso matemáticamente puede ser correcto. Es decir, bueno, uno dice, bueno, estas dos partículas es este ket matemático, ¿no? Entonces, bueno, este ket no me dice ni de esta ni de esta, me dice del conjunto. Este ket me dice que la partícula 1 puede estar para arriba y la 2 para abajo, o al revés, la 1 para abajo y la 2 para arriba. Pero no me dice nada acerca de exactamente lo que le pasa a la partícula 1, si está para arriba, como en este caso la partícula A, o si está para abajo. No me dice nada. Entonces uno puede decir, bueno, vuelvo a repetir, este ket matemático es una cosa que es del sistema. Entonces tocar una partícula matemáticamente es tocar el estado, o sea, de alguna forma es tocar la otra. Bueno, eso suena muy lindo, muy del punto de vista matemático entendible, si quieren, qué sé yo, como que arregla la cosa, pero en realidad la matemática ahí es como si fuese un puente que lo único que hace es que yo pase el río, pero no sepa nada de ese río, digamos, ¿no? De la realidad objetiva en la que creía Albert Einstein, y no solamente Einstein. El realismo científico es una parte de la epistemología donde hay escritos libros sobre eso, ¿no? Ríos de tinta sobre esas cosas. Einstein era un especialista obviamente en epistemología, pero estas cosas iban en contra claramente del sentido común. Pese a todo, la mecánica cuántica, la última vez que salió recontra triunfadora fue después del experimento de Asper en el 86. Y ahora se están buscando hacer otros experimentos donde las cosas estén más separadas, donde estas cosas uno toca acá y la otra esté, no sé, en Saturno, y la otra se entere instantáneamente. A ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, con esto terminamos la materia. Es lo que pudimos dar, y tomaremos preguntas sobre estas cosas.